carretera han subido en un año el 240. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos aquí ya en directo con todos los espectadores de Radio Mediterráneo. Uy, de Radio Mediterráneo. De M95 Televisión. Estamos pensando en el mar. Me ha cambiado la emisora. Estamos pensando en el mar Mediterráneo que tenemos aquí enfrente y se nos van todos los nombres. Aquí estamos en M95 con todos ustedes en directo a través de las redes sociales, gracias a nuestra gran amiga Marta Ortega, que también dirige esta cadena y estas redes. Doctor Corzo, hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, hace por lo menos 20 días o algo así. Por lo menos, ¿eh? Si a alguno de ustedes se les habrá hecho corto, a otros se les habrá hecho largo y a otros se les habrá hecho medio pensionista. Nunca se sabe, ¿verdad, doctor? Nunca se sabe, ¿no? Lo que el cerebro humano es imprevisible. Impredecible. E imprevisible. Además. Lo que pasa es que el cerebro humano funciona con unos parámetros que son muy interesantes, pero este no es el caso de hablar de parámetros cerebrales, ni de ondas, ni de las ondas cerebrales. Pero sí es cierto que funciona de forma autónoma y se rige por una serie de leyes de conexión interneuronal que son muy interesantes. De ahí cuando fallan viene el Alzheimer, cuando fallan viene el Parkinson, cuando vienen las demencias, la demencia senil, todo esto. La falta de nutrición celular crea un problema muy grave en el cerebro, una atrofia cortical, son las demencias seniles, porque se va secando como un higo puesto al sol, se va cada vez reduciendo más y claro, trae una serie de alteraciones por falta de conexión neuronal, porque tiene mucho interés la interconexión de los núcleos de la base con los núcleos del tálamo, etcétera, para todo. Doctor, ¿y cuánto se sabe del cuerpo humano? Muy poco, yo creo que la 10ª parte. Todavía estamos por descubrir. En los albores. Porque y eso verdad... que están las resonancias con contraste, y están las electroencefalogramas, las neuroelectroencefalografías, en fin, hay una serie de técnicas al uso, pero que nos dicen dónde está el fallo, pero no por qué se provoca. Podemos sospechar que, pero es solo sospecha, no certeza. Esto pasa como en la vida. Y en los últimos años, doctor, sí es verdad que se dice que la medicina ha avanzado muchísimo. Sí, porque ha avanzado la tecnología, evidentemente. Porque hoy en día te puedes tomar una capsulita y hacer que tu estómago sea retransmitido. Sí, en directo. En directo, ¿no? Sí, con tu cámara. Ya hace 14 o 15 años empezaron las cámaras digestivas. Eso era para ver sitios que no se veían claros, y otras veces para demostrar las lesiones existentes. Entonces era interesante porque tú veías por cámara dónde estaban las lesiones para poderlas operar, que era muy interesante y sigue siendo interesante. Pero aún así, todavía el porqué de las cosas, por qué dos hermanos, uno tiene muchas más afecciones que el otro, todavía eso la ciencia... Eso por un sistema inmunitario generalmente. Claro, pero no, hombre, si siempre hay una explicación genérica, pero realmente no hay... No sabemos el por qué le vienen esas afecciones, eso es cierto. Eso es cierto. Lo que pasa es que cuando tú ves la inmunidad, ves una serie de parámetros del que sufre más enfermedades, lo ves rápidamente. Lo mismo que ves los síndromes bipolares, las cosas de locura, de tal, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Son familiares. En el 90% son familiares. ¿Pero son hereditarios, doctor, o son consecuencia de una familia? De una familia que esté alterada. Son hereditarios. Hereditarios. O sea, que el loco este el violador del Raval y este que han soltado y que han vuelto a coger otro día, probablemente sus hijos tengan también parecidamente la misma tendencia, ¿no? La misma tendencia. O sea, que aunque el lobo cambie de pluma, no cambia de hábito. No cambia de hábito, sí. Y eso es un trastorno cerebral. Es que
Vamos, eso es así de claro, es un trastorno obsesivo compulsivo que los obliga a violar. Pero fíjense ustedes, dos hermanos del mismo padre, la misma madre, es decir, se supone que tendrían que ser iguales. Teníamos que ser iguales. Y en cambio, el mundo sería muy aburrido si todos fuéramos iguales. Tiene que haber políticos para entretenernos. Eso sí, tenía que haber algún corrupto en la familia, eso siempre es bueno. Siempre. Pero es cierto. Pero es curioso, ¿no, doctor? Porque si el mismo semen que fecunda el óvulo tendría que tener las mismas... Pero cada semen tiene una carga genética, no se te olvide. ¿Cada eyaculación es distinta a la anterior? No, la carga genética. ¿Es distinta a la anterior? El espermatozoide tiene una carga genética en su punta, en su cabeza. Y ahí la carga genética puede que te toque uno u otro. Y la carga genética, aunque sean los genes, se pueda demostrar que eres hijo de tu padre, lo que no te puede decir con qué carga genética te quedaste hecho en persona. La carga genética influye mucho, muchísimo. ¿Y de esto se estudia mucho o poco? Mucho, lo que pasa es que es muy difícil estudiar este tema, porque las alteraciones mentales, si tuvieran una traducción física en el cerebro, nosotros podríamos detectarlo, pero es que muchas veces no se tiene. O sea, el Parkinson, sabemos que hay una alteración del núcleo ventral anterior del tálamo, que es el que hace una serie de conexiones, y esas conexiones muchas veces están interrumpidas o mal señalizadas. Entonces es como en un cruce de 4 o 6 calles que los semáforos funcionaran a su aire, habría choques continuos, y esto pasa en el Parkinson. Entonces le afecta al movimiento, le afecta a muchas cosas, al habla, etcétera. En la locura pues te pasa igual. Pero volviendo al Parkinson, doctor, y luego hay distintos tipos de Parkinson, ¿no? A cada persona le afecta de una distinta, de una forma diferente. Lo que pasa es que en el fondo todo es un déficit de dopamina, y entonces lo que le tienes que dar es levodopa o larodopa, es dopamina, las hormonas dopaminérgicas. Eso es que hacen que funcionen esos sistemas. Entonces, si están alteradas las hormonas, también están alteradas las conexiones. Es como si tú tienes un magnífico montaje eléctrico, pero le echas agua. Te has cargado el sistema. La verdad es que hablar con el doctor Corzo siempre es tremendamente interesante, porque le planteen ustedes los temas que le planteen, siempre la conversación deriva en cosas que probablemente a muchos de ustedes les resulte en algún momento curioso, interesante, como he dicho antes, o mismamente apasionante. Es cierto que hay, eso sí es cierto. Por ejemplo, en el Parkinson hay 2 tipos de Parkinson, uno médico y otro quirúrgico. Cuando está afectado el ventral anterior del tálamo, el quirúrgico es el método de elección de tratamiento de Parkinson, que es la electrocoagulación del núcleo ventral anterior, que eso se hace con un compás, viendo dónde está el núcleo ventral anterior, hace una pequeña con anestesia local, no necesita, y charlando con el propio paciente. Entonces le hace una trepanación milimétrica, mete un electrodo hasta el sitio guiado, tantos centímetros, tantos grados, tal latitud, tal longitud, mete el S y el electrocoagula y desaparecen los temblores y desaparece la letra pequeñita que se va torciendo las líneas y va. Todo eso se logra electrocoagulando, porque ese es un sistema eléctrico mojado. Tú lo secas y desaparece las alteraciones de la electricidad. Ese sería un Parkinson médico. Otro quirúrgico, provocado por el déficit de dopamina, que también, y ese ya se trata médicamente, generalmente con levodopa. Y luego hay ahora un tratamiento, el ameritene, que es de Ramón Cacabelos, que es catedrático de genómica y genética de la Universidad de Madrid, de la Camilo José Cela, y además es el fundador del laboratorio Neuroespes, que está
focalizado en cuestiones de genómica y genética, porque él es catedrático de genómica y genética. Cacabelo Ramón, que es un fuera de serie investigador español, que tenía que haber tenido ya el premio Nobel desde hace una temporada, pero es español, amigo. Pero ese es un fuera de serie y lleva muy bien todos estos temas de genómica y genética. Yo le he mandado a pacientes que había discusión. Me acuerdo con un paciente en especial que en Valencia en neurocirugía le decían que, en neurología le decían que era Parkinson, en Madrid le decían que no, total, que sí, que no, la casa sin barrer, hasta que mandamos la sangre a Cacabelo, a Neuroespe, y dijo Parkinson. Y ya está. Y al año estaba el Parkinson más que declarado. Unos decían que eran temblores intencionales, que se llama, que empiezan cuando van a coger un vaso de agua a temblarles las manos, temblores intencionales, y otros Parkinson. Los de Valencia decían que era Parkinson. Este hombre tenía muchísimo dinero, muchísimo, una bestialidad de dinero. Y claro, pues había ido teóricamente a los mejores neurólogos. Y en Valencia decían que no, que Parkinson, temblores intencionales, y en Madrid que Parkinson, y al final salió que era Parkinson, pero genéticamente hablando. Y por genética lo descubrió. Es muy interesante, es muy interesante. Hoy día la medicina está muy avanzada según qué aspectos. Los aspectos inmunológicos para los tumores, el corazón también está muy avanzado. El corazón avanzadísimo. Hoy es difícil, no digo posible, pero complicado que alguien que tenga una dolencia cardíaca no se salve. Ahora, como tengas una dolencia del páncreas o de otro órgano, a lo mejor es más complicado de solucionar. El ¿no? cáncer de páncreas es muy malo de solucionar. Bueno, pero cualquier cosa, una pancreatitis normal también es difícil. La pancreatitis aguda, bueno, si sabes tratarla y si la coges a tiempo, salen vivos. En la pancreatitis aguda salen vivos. Pero no le quita la pancreatitis, se queda con ella toda la vida. No lo mata, pero lo deja ahí. Bueno, la pancreatitis, ten en cuenta que es un problema viral. Es un virus que produce una inflamación, y esa inflamación de páncreas da pancreatitis. O sea que hay que ver el virus que lo está provocando. Eso se ve perfectamente con un estudio de un tipaje linfocitario con serología viral. Tú ves cómo están los linfocitos, ves cómo está el sistema inmunitario, con lo cuyo puedes saber más o menos a largo plazo la evolución de la enfermedad, y por otro la serología viral te dice qué virus es el que está actuando ahí. Si tú sospechas de algún tipo de virus, se habla de que la diabetes es viral por ataque de virus a los islotes del Langerhans. O sea que no es tan fácil la medicina. No, lo estábamos diciendo antes, y yo le preguntaba que cuánto se sabe del cuerpo humano, y usted lo ha definido bien, un 10%. Prácticamente un 10% como mucho. Doctor, y estamos ahora en una época estival donde aparecen estos maravillosos amigos nuestros que se llaman los mosquitos. Ah, bueno. Los mosquitos, hombre. Aquí en España, vamos a ver, los mosquitos, el gran problema que tienen los mosquitos es que se han hecho internacionales, tienen pasaporte internacional. ¿Por qué? Por los transportes de fruta, idas, venidas en los cargueros. Eso lo mismo que te ponen el picudo rojo aquí y se carga las palmeras, pues estos son mosquitos. Los mosquitos, el tigre, que dan el Zika, luego tienen los mosquitos que son vectores de la malaria y que a lo mejor vienen pegados a la fruta y salen en el puerto de Málaga y llevan la malaria en sí. ¿Qué ocurre? Que el mosquito chupa la sangre del individuo con malaria y la retiene en el estómago mientras la digiere, y cuando vuelve a picar, entonces regurgita la sangre que tiene en el estómago para llenar de nueva sangre su intestino. Al hacer eso, al regurgitarte, lo que te mete es la malaria, el Zika, en fin, 80 enfermedades. 700... El virus del Nilo, 750.000 muertos por picadura de mosquitos hay en el mundo. ¿Al año? Al año, sí. Y de esto no se habla, porque hablamos de que ha habido un atentado, pero de 750.000 al año, oiga, son muchos, ¿eh? El virus del dengue, el dengue hemorrágico, eso es terrorífico, pero que se mueren de hemorragias internas.
el virus del dengue hemorrágico, y el dengue te da, vamos, que hasta luego, Lucas. Entonces lo que tienes que saber es cómo combatía esos virus. Dicen los mosquitos, no, los mosquitos son los vectores. Lo mismo que la rata es de la listeriosis, por ejemplo, la orina de la rata. Y la listeria es un bicho que se mete por la piel en los arrozales, como la gente está descalza trabajando en el arroz y el arroz con agua, y allí van las ratas a comerse el arroz y de paso mean. Pues si tienen la listeria te da una listeriosis. O sea, dice, las ratas no, el bicho que lleva la rata, la listeria, pero y los mosquitos no, pero es el bicho que transportan. Dice, ¿qué pasa? Que hay que luchar, y empezamos ya la guerra extraña y ridícula de muchas veces. Tú vas a matar a los mosquitos donde se producen, los Zika o lo que sea, pero los matas, pero a los que no los matas los haces resistentes a todos los insecticidas y a todo. Y esos bichos, al hacerse resistentes, todavía contagian más. Es lo mismo que con el bacilo de la tuberculosis. Hay ya tuberculosis resistente a los antibióticos, y hay muy resistente o multiresistente, y da igual los antibióticos que le dé, da exactamente igual, sigue produciendo tuberculosis. Lo mismo que en los hospitales, que teóricamente son los más asépticos, se cogen infecciones hospitalarias, el 10% de los que entran salen con infección hospitalaria. ¿Por qué? Porque los gérmenes que habitan en los hospitales ya se han hecho resistentes. Dice, es una comodidad el aire acondicionado, pero si no está aislado habitación por habitación, un tío que esté tirando, yo qué sé, que te digo, virus de la parotiditis, porque respire, y ese lo lleva a otra habitación, y ese a lo mejor, si no tiene inmunidad para la parotiditis, lo coge, porque se transmite por el aire, por la saliva, por las secreciones. Dice, y si ese bicho está de la parotiditis, el virus de la parotiditis está inmunizado contra gran parte de los antibióticos, es mucho más peligrosa. En España ahora mismo, del año 2016 a se han multiplicado las parotiditis por el 240%, es decir, había 1.600 casos de parotiditis, que es de declaración obligatoria por ley, había 1.600 casos el año pasado, y este año ya van por 5.700. Y tenemos un foco en Almería, cerquita, aquí cerquita, Almería. Y la parotiditis en sí no es una enfermedad muy grave, pero... ¿Qué enfermedad es, doctor? La inflamación de la glándula parótida. O sea, no lo que llamamos paperas. Las paperas famosas. Las famosas paperas que hemos tenido algunos. Tú estarás inmunizado si las has tenido. Luego había una triple vírica para vacunas. Pero antes teníamos más enfermedades, doctor, porque yo recuerdo que nosotros hemos tenido, en casa ha habido paperas, ha habido, por cierto, una enfermedad que parecía que estaba erradicada y que vuelve. Nosotros tuvimos también en casa, por supuesto, esto de los granitos rojos, esto que se te llena el cuerpo, varicela. Mi hermana tuvo varicela. Otro virus. Paperas, varicela, el sarampión, que este es el que parece ser que ahora vuelve, ¿no, doctor? El sarampión. El sarampión no, porque las vacunas, o sea, la triple vírica, sobre todo con la cepa Rubini, es que hay que saber, las vacunas tienen una efectividad muy grande en sarampión y en rubeola, pero tienen menos efectividad, solo el 80%, en las paperas, en las parotiditis. Es decir, que aunque estés vacunado de paperas, por ello puedes dejar de tenerlas, uno. Pero que estés operado de lo que eran las vegetaciones, doctor. No, vegetaciones no tienen nada que ver, las vegetaciones están en la garganta. Por eso, ¿y la papera? No está la papera aquí, en las parótidas. Pero también la garganta, ¿no? No. Ah, no. O sea, en la papada. Aquí, papera, te pone la cara así. Sí. Entonces lo que te impide es tragar, porque tienes desplazado el esófago, te duele, tienes fiebre, pero en los hombres se pasan los testículos y da esterilidad, ¿no? Esterilidad es lo que da.
Y eso ahora se está viendo en hombres de 20 a 40 años, estos 5.000 y pico. Pero todas estas enfermedades, doctor, que en nuestra época eran como más comunes, que parecían que habían sido erradicadas, ahora vuelven, ¿no? O sea, ¿esto es cíclico o nos hemos abandonado con esto de que la gente no quiere vacunarse y que estamos en esta guerra de las campaña de antivacunas? 1, 2. Claro, por eso le digo, esta guerra de antivacunas que hay ahora y... La guerra antivacunas. 2. Hay vacunas que no son efectivas. Por ejemplo, esta, con la cepa Rubini, esta de las paperas, tú ponías la trivalente, sarampión, rubeola, papera, parotiditis, pero en el 100% para el sarampión y la rubeola era efectiva, pero solo en el 80% era efectiva en la parotiditis. Es decir, que había un 20% vacunado que no estaba inmunizado contra el virus de la parotiditis. ¿Pero por culpa de la vacuna? Por culpa de la vacuna. Por culpa del... Culpa de la vacuna. De la vacuna, punto. Ya ven ustedes, a muchos de ustedes probablemente esto les suene porque lo hayan vivido, lo hayan experimentado, lo hayan conocido en su círculo más cercano en aquellas épocas, y hoy pues parece que vuelven. Claro, ¿qué pasa? Que mucha gente, como no había en las concentraciones de personas, institutos, universidades, colegios y tal, cuando un niño tenía papera, automáticamente lo mandaban a su casa para que no contagiara a nadie. Doctor, antes el sarampión era una enfermedad muy importante para las señoras. Sí. La rubeola. Y la rubeola, porque también creaba también. Pero eso y pasa. Esto hoy ya no se habla. No. Eso te pasa como con la otra triple, la difteria tetanostoferina. Sí, el tétano tampoco se habla. Yo he visto niños diftericos morirse asfixiados. Pues le salían unos velos en la garganta que es que le impedían la respiración, morirse hace mucho tiempo ya. Sí, es que yo soy muy viejo. No, pero usted lo que pasa es que se conserva bien. Lo que pasa que entonces se estaban empezando a vacunar en masa. Pero volvemos a la pregunta, es decir, hoy con la guerra de las vacunas nos vacunamos menos, se habla mucho menos de estas enfermedades. Sí, pero no dejan de estar ahí. O sea, el que se hable menos... No, lo que está claro es que los datos que usted ha dado, la multiplicación por no sé cuánto... 240 veces de más. Los panes y los peces esas que ha hecho usted ahí... Sí, sí, de 1.600 a 5.700. O sea que... Está bien. 240 veces en un año. Pero por eso yo decía, doctor, si este rebrote está causado por... Bueno, le podemos echar la culpa a la crisis, que como hay crisis pues hay menos higiene, como hay menos higiene hay más enfermedades. No, simplemente que los virus de la parotiditis se han hecho más resistentes y atacan más. Y claro, como la gente, una parte, aunque estaba vacunada, no estaba inmunizada, hay que poner 3 vacunas, generalmente los padres ya la segunda desisten, etcétera. O sea que es una mezcla. Usted que tiene, como nos ha dicho antes, porque lo ha dicho usted, lo repito, una cierta edad, ¿usted es partidario de la vacunación o no? Sí, de la vacunación segura. Vamos a ver, me explico. Hay muchas vacunas que han sido muy inseguras. Hay vacunas que se lanzan al mercado con una alegría extraordinaria. Yo me acuerdo las del virus del papiloma. Ahí se quedaron 2 niñas con la cabeza volada y con muerte cerebral después del virus del papiloma. Claro, esa noticia sale como salen hoy día en la televisión. Se entera todo el mundo y dice, yo voy a mi hija que es un primos con 12 años a que la vacunen y que se me quede tetrapléjica, se me quede así. Va a ir un guardia. Pero también, doctor, durante un tiempo todos los padres hablábamos de esta vacuna para nuestras hijas. Y el que hasta que llegó y se murieron unas cuantas o se quedaron, como siempre en la vida, hasta que uno dice no, pero que en aquel momento era una mano de santo, sí, esto de la vacuna para evitar la cervix y el cáncer de útero de cervix, claro, pero eso echó a la gente para atrás. ¿Tú te acuerdas? O sea, se consideraba que había que ponerlas en las púberes porque las púberes eran las que iban a tener una actividad sexual más o menos consentida con pocos años.
Las niñas chicas no, las púberes. Y se te quedan 2 niñas así para toda la vida y salen en los medios de la televisión, en los medios de publicación nacional y en la televisión. Pues claro, te acoquina, es lo mismo, claro, nadie ha tomado conciencia. Pero eso ejemplo, es la OMS la que tiene que tener una responsabilidad sobre estas vacunas. La Organización Mundial de la Salud te dice lo que puedes hacer, luego el país hace lo que le sale y los padres hacen lo que les sale a ellos. Pero se acuerda usted aquí que también hace unos años hubo con el tema de la gripe aviar, sí, unas vacunas que se compraron docenas y millones de vacunas que no servían para nada y que nunca se pusieron, y gastamos una auténtica fortuna en eso de la prevención. Millones, me parece que fueron 34 millones de euros. Eso estamos en las guerras de los laboratorios y en las guerras de las multinacionales. Que son todas muy malas, eso llevamos 30 minutos de programa y no lo había dicho usted. Pues lo digo, son como la mafia, son peores que la mafia. Con 30 minutos y... Sí. ¿Ya saben ustedes? Las multinacionales es que te venden lo que necesiten venderte. Y compran a premios Nobel, compran voluntades, compran todo, compran lo comprable. Es que tienen más dinero que nadie. Si que pueden comprar a los científicos, a los investigadores, a los que escriben artículos en revistas médicas. Es que... Pero hay algo peor, doctor. El otro día me decían la cantidad de bancos que tienen a jueces en sus nóminas. No me extrañaría. No, esto parece que no es una opinión, sino una información. Lo que pasa es que esto es una sección de medicina, pero como está usted hablando de la corrupción de los laboratorios con determinadas personas, pues esto es lo mismo. Los bancos, con esto de la cláusula suelo, ¿por qué se creen ustedes que al final muchos bancos están saliendo triunfantes? Pues porque tienen a los jueces en nómina. ¿Está bien? Este es el sistema, doctor. Sí. Multinacional, corrupción. Dinero. El poder absoluto corrompe absolutamente. Me parece que lo dijo un filósofo. Sí, y está en la línea. El poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, conclusión, usted es partidario de las vacunas buenas como del vino bueno. Sí. Vega Sicilian tinto. Por ejemplo, el único. ¿Ven ustedes? Y las vacunas como ya si quiere un tinto extraordinario de España que lleva 4 años siendo el mejor tinto del mundo, es de las Pedroñeras. Venga, pues se llama Aurum Red. ¿Y eso que no ha pagado campaña de publicidad en M95? No. Esto es el Aurum Red, una cuña gratuita que le hacemos al vino. Es de mi amigo Hilario, es amigo mío. Pues por eso. Hilario, un saludo con esta cuña. La guía de vinos tintos más famosa del mundo, que es la Robert Gallet, lo considera el mejor vino tinto del mundo. 4 años seguidos lleva con la máxima puntuación. Bueno, si alguno de ustedes quiere que aquí le hagamos publicidad, pasen ustedes por la ventanilla correspondiente. No, aquí no hay ventanilla. Y les hacemos unas cuñas, porque aquí yo traigo la audiencia la tenemos. La guía Gallet, que es francesa, que no tiene nada que ver con los españoles, y para que los franceses, por encima del Mouton Rothschild, de todos los Burdeos, etcétera, consideren que este es mejor que el suyo, tiene que tener tomate, tiene que ser muy buen vino. Bueno, a lo mejor también digo que las vides están regadas con agua ozonizada. Amigo, el ozono. Ahí el ozono famoso. O que pertenece a una multinacional corrupta. No. No, perdonen, no pertenece a ninguna multinacional. Este vino no pertenece a ninguna multinacional. Los Rothschild todavía podían ser multinacionales porque tienen la banca Rothschild, todos los Rothschild son judíos y eso abarcan todo lo abarcable. Doctor, ¿y usted que el Aurum Red, magnífico vino. Y hoy que usted ha tomado un poquito de Aurum Rex y que se encuentra... Yo no he tomado porque no bebo alcohol en la vida. Que se encuentra un poquito con el estómago fastidiado, ¿se tomaría un omeprazol? No. El omeprazol está, bueno, ya lo sabemos desde hace tiempo, no es de ahora. Ahora viene de nuevo la gente hablando del omeprazol. Esto se sabe desde hace tiempo que primero es un tratamiento barato. Es muy común. En España el omeprazol es el antiácido que más se vende. Y no solo como antiácido, el producto más vendido en farmacia se llama omeprazol.
Aquí en España tú le recetas a un tío el omeprazol, se le quita las dos y sigue con omeprazol 10 años. El omeprazol hay que tomarlo, que no digo yo que es un inhibidor de la bomba de protones. Hay otro inhibidor que es de la bomba H2. Es mucho mejor el de la H2 sin efectos secundarios, lo que pasa es que es mucho más caro. ¿Y se llama? Nexium MUP. Nexium. Los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, se cargan los riñones a la larga, los huesos también, dan muchas fracturas y dan demencia, o sea que hay que tenerlo en cuenta. Pero además hay un estudio de la Universidad Americana, que es la de Washington, hay un estudio muy bien hecho en comparativo entre los que tomaban los inhibidores del H2 y los inhibidores de la bomba de protones, los omeprazoles, y en los 5 años siguientes de estar tomando durante un tiempo el omeprazol. Pero hay que tomar mucho, ¿no? Para que todo no esto te funcione. creas, ¿no? Tanto no. ¿Tanto? Lo que pasa es que la gente, uno a la semana, uno al día, no, uno al uno mes. diario. El tío que tiene acidez se toma uno al día. No se O toma. sea, con uno diario está este riesgo. Oiga, uno al día para muchos de Sí. ustedes a lo mejor es una... Pero que ya hay un estudio que es muy interesante, que es el de la Universidad de Washington, que dice que comparando, es una comparativa, comparando a personas que han tomado durante 2 años o un periodo largo de tiempo omeprazol y a personas que no han tomado, que han tomado inhibidores del H2, comparando los grupos, el 50% de muertes se han acelerado en los que toman omeprazol. El 50%. ¿Pero qué quiere decir se han acelerado? ¿Que si se van Pues a morir sí. a los 50 se han muerto a los 40? No, esos son personas mayores generalmente. ¿Qué ocurre? Que tú ves la cifra, dice 1 millón tomaron omeprazol, 1 millón tomaron H2, inhibidores del H2. Pones los dos grupos del millón y el millón, y ahora van y dicen ¿cuántos han muerto en estos últimos 5 años de los que tomaban omeprazol? Tanto. Vamos a poner del millón 100.000. Dice, y de estos que tomaban H2, inhibidores del H2, dice, de estos 50.000. Dice, pues de estos han muerto el 50% más. Pero es que lo vuelven a repetir. Otro estudio independiente y vuelve a dar los mismos resultados. Lo que pasa, doctor, es que este es un producto que se toma, como usted decía, para una cierta edad. Claro. Con lo cual ahí habrá muchos elementos que puedan hacer que sí, pero esta esos elementos cifra de 100.000 personas que hemos puesto estimativa fuera por un motivo o por otro. La Universidad de Washington es seria, de tonterías nada, las precisa. Eso han visto, los grupos lo han agrupado y han dicho el 50% más de muertes en estos que en estos. Posibilidades que tenían de accidentes vasculares, de diabetes, de esto, de insuficiencia renal, de todo. Hacen los grupos y sale, si unos mueren 100.000, los otros 50.000. Cogen otro grupo de gente en el otro pico de los Estados Unidos, 300.000, 150.000 de uno y 150.000 de otro. El 50% más de muertes en los que tomaban omeprazol. O sea, se repite. Se repite. Eso que se llama la moda. Claro, y todos más o menos es como si dicen 50 años, calvete, pelo cano, no sé cuánto, todos más o menos son iguales. Ahí estoy yo en esa descripción que usted ha puesto. No. Calvete, tal. No sé Claro, si me estoy viendo ahí con el omeprazol o con la peluca. Entonces, a pregunta de los investigadores, le preguntan al director del estudio de Washington, de la Universidad de Washington. Le dicen, oiga usted, ¿y usted tomaría omeprazol? Dice, sí, nunca más de 3 meses y siempre monitorizado por un médico. Porque la gente ya lo toma por costumbre. Eso es cierto, que estamos y somos muy dados a la automedicación, Exacto. a la autorreceta. Como es fácil de comprar, ¿Cuántas es veces? barato, no necesita receta médico, pues vamos para adelante. Claro, ¿cuántas veces ustedes están con unos amigos y dice usted, tengo este síntoma, y hay alguien en el grupo que dice, uy, Yo tómate también, tómate un omeprazol. Bueno, yo no digo esto o otra cosa, tómate Sí. esto. Sí, Qué sí. bueno es esto para esto que tienes. Sí. Ya está, ya te has medicado. Ya estás medicado.
Y ya vas a la y farmacia. no llevas un control médico. Y lleva usted... Y si tienes, por ejemplo, que te digo yo, un problema renal, pues te aumenta la esclerosis renal. Claro. Claro. Por Pues ejemplo, luego hay pues, profesionales como el doctor Corzo, que se tiran toda la vida estudiando como mínimo 6 horas diarias, y dicen, oiga, ¿yo para qué voy a estudiar si usted tiene un amigo que le va a recetar igual que yo? claro. Ahora, Pero hay las consecuencias... Hay que hacer por lo menos algo preventivo, saber de qué va. Claro. Tienes que saber de qué va. Oye, ¿tú cómo estás de riñón? O hacerle una analítica, saber la excreción renal, si es buena, mala, regular. Estas son las recomendaciones de los amigos, doctor. No van. ¿Leemos los españoles los prospectos de las medicinas? Sí, es que son ininteligibles. Es otro problema de las multinacionales. Claro, no quieren que se entienda. Claro, lo decía yo. Lo único es, esto no está para embarazar. Dice, ¿por qué? Porque la embarazada, si pierde al niño, monta el pollo. ¿Y esto, doctor, que yo sigo sin entender que ahora los medicamentos no tengan precio? Otro problema de las multinacionales, está claro. Pero usted va a comprar un medicamento y dice, ¿qué vale? Pues depende de la farmacia en donde lo vaya a comprar. Porque antes venía el precio y decían, con IVA y sin IVA. Y ustedes sabían lo que pagaban y en todos los sitios eran lo mismo. Ahora, con esto de la liberalización del sector, pues, oiga, usted puede comprar... Teóricamente lo han hecho para ser más competitivos, pero eso es una gilipollez como la copa de un pino. Si no sé cuál es el precio de referencia, ¿cómo va a ser más competitivo? 1, 2. ¿Quiénes son? Multinacionales farmacéuticas. ¿Qué les interesa? Ganar miles de millones. ¿Cómo los ganan? Subiendo los precios. Pero yo creo que ya no es la multinacional, sino el farmacéutico. Mira, yo he visto en el mismo producto y en la misma marca una diferencia de 12 euros. Sí. Oiga, 12 euros a mí me parece mucho dinero. Pesetas, 2.000 pesetas. Claro, a mí me parece mucho dinero en una cajita. 12 euros. En esto que le gusta tanto al doctor, que son las atorvastatinas, ¿no, doctor? Atorvastatinas. Que le gustan a usted tanto. Las estatinas. Exacto. Me encantan. Eso, sí, ¿lo ve? Eso que nos obligan a tomar y que luego al doctor no le gusta y nos dice que son perjudiciales. Que nos va a dar un jamacuco por tomar algo que nos obliga a tomar. No, estatinas crean riesgo de Alzheimer, desde luego. Las estatinas crean riesgo de Alzheimer. Bueno, pues ya saben ustedes. A usted se la receta su médico porque tiene colesterol, pero como dice él, el efecto secundario es que le van a dejar peor de lo que estaba. Claro. A morirse se va a morir igual. Sí. Lo que no sabemos es cómo. Sí, como decía el otro. Dice, como sano, hago deporte, vivo ordenadamente. ¿De qué puñetas me voy a morir? Todo el mundo te aconseja vida sana, no beber, no fumar, no sé cuánto. Todo como las prohibiciones antiguas de los tranvías, que ponían letrerillos: prohibido hablar con el conductor, prohibido escupir, prohibido subirse en marcha. Todo era prohibido. Pues esto pasa igual, te prohíben de todo y al final palmas como los ratones cuando te toca, que es una lotería, eso es cierto. Pero, hombre, procurar tener una vida ordenada, sí. Hombre, a los que nos sobra peso, también es verdad que el exceso de peso también es un riesgo importante, pero, oiga, qué difícil es perderlo y qué fácil es ganarlo. Y ganarlo es papeando. ¿Y perdiéndolo? Perderlo cerrando la boca. Eso es durísimo, doctor. Eso sí, pero sobre todo el mejor sistema ni deporte ni puñeta. Claro. Coserse la boca y verás como no comiendo. Tú ves a todos los negros africanos que están todos así. Los campos de concentración es Hitler. No había un judío gordo. Ya estamos yéndonos un poquito. No, un poquito. No comían, ya estamos. Que no comían. Simple y sencilla y llanamente. No comían. Claro. Y al no comer, te quedas así. Luego dices, no, yo es que me engorda el agua, una leche, a ti te engorda la cerveza que te metes y las tapas que te metes. Bueno, luego, si el agua que está, yo bebo agua, pero la que está en la cerveza o en el vino, doctor. Eso, el agua cervecera. Claro, pero es que el agua sola, no sé, habrá mucha gente que le guste. Hombre, pero el agua sola... Mi abuela decía, si el agua destruye los caminos, ¿qué no hará con los intestinos? Por cierto, hoy, doctor, muchos de los telespectadores lo sabrán, ha reventado una presa en Cáceres. Sí, se ha llevado a medio pueblo. Fíjese usted lo que hace el agua. Si el agua... destroza los caminos. Claro.
eso que decía mi abuela, su abuela, porque ella bebía Vega Sicilia único, un vaso en la comida y uno en la cena. se cuidaba poco. Se cuidaba poco con el Digo, Vega porque Sicilia. era capaz de beber solo un vaso. Pero mi abuelo decía que lo que comen las vacas no era bueno para el ser humano. O sea, esto de la lechuga, el tomate, todo este tipo de cosas, él decía que esto, lo que comen las vacas no puede ser bueno para el ser humano. Lo que pasa es que las vacas tienen otro sistema de estómago. Claro. Tienen el pánzar, el libro, el cuajar. 4 estómagos. Eso que algunos aprendimos porque somos anteriores a la ESO. Los de la ESO no tienen ni zorra idea de eso. Los anteriores a la ESO. Los de la ESO no tienen ni zorra idea de eso. Ni de oso, ni de nada. Ni se sabe la lista de los Reyes Godos, ni se sabe quién era Isabel la Católica, nada, de eso nada. Bueno, si los profesores que hicieron las oposiciones para Madrid decían que, ¿cuál era? ¿Qué río pasaba por Madrid? El Tajo. Vieron un río al pasar para la oposición y dijeron, este debe ser Tajo. ¿Qué río? Y decían que las gallinas eran mamíferos. Clase de animal, género, mamíferos, las gallinas. No te jode mayor. Y esos son los que le iban a enseñar a mis nietos o a mis bisnietos, pues lo llevo yo, claro. Doctor, y con el ibuprofeno hacemos lo mismo, ¿no? Yo no tomarlo bajo control médico. Lo mismo. O sea, con control y sin abusar. Control y sin abusar. Y más de 3 o 4 meses ni parlé del asunto. Y esto es lo mismo, ¿no? De que de y repente... si tienes mal los riñones, ni lo tomes. Que va a la esclerosis renal de cabeza. O sea, que es que hay que saber las cosas. Pues lo mismo, va usted a la cena con los amigos y tengo un dolor de cabeza, tómate y te lo dan, que lo llevan todos en el bolso o en la chaqueta y te sacan el ibuprofeno y te lo dan directamente. Sí. Oiga, esto que yo les cuento seguramente les ha ocurrido a más de uno de ustedes. Claro. Y a las señoras exactamente igual, en el bolso. En el bolso llevan sus pastilleros y el ibuprofeno. Claro. Y hacemos lo mismo, ¿no? Esto mejor... No tomarlo y tomarlo con control médico. En nuestra época era la aspirina, ahora se ha puesto de moda esto el ibuprofeno. La aspirina sí, porque se tomaba indiscriminadamente. Y además eran de 100 y esto el ibuprofeno se va a 600 o se va a 1 miligramo, se va a cantidades exorbitadas. Sí. Y en el fondo es casi lo mismo, ¿no, doctor? Es perjudicial. El ácido acetilsalicílico. El ibuprofeno es un inhibidor de la bomba de protones. Evita, por ejemplo, el ibuprofeno, si lo tomas, se neutraliza la aspirina. Pero el tema es, la aspirina da acidez y da defectos en la coagulación. Hipocoagula la sangre. Te la licúa, para que la entiendan ustedes. Entonces, si la esto es lo que le dan a la gente del corazón, tomes una aspirina todos los días. Sí, la gente que ha tenido accidentes cerebrovasculares, una aspirina 100, una infantil, 80. O de 100, da igual, una infantil. No 1 gramo de aspirina diario, porque puede hacerle que se haga tan poca coagulación que tenga una hemorragia mortal. Es que hay que saber, tú le tienes que decir a la persona. Por eso yo digo que por lo menos con un médico consciente y que estudie, pues que te guíe en el tema ¿no? Si lo que hay que hacer es buscarse un médico o una médica y casarse con el doctor y tenerlo en casa. Si es bueno, porque si es malo te asesina. Ten cuidado. No acierto, ¿eh? Da igual lo que diga, oye, que me lo va a matizar. No, vamos a ver. Si yo quiero envenenar a una persona, para mí es relativamente fácil. No demos ideas, doctor, ni menos recetas aquí, porque seguro que alguno hay que estás con el papel y el lápiz y está ya tomando y grabando esta emisión. Es relativamente fácil. Bueno, pues nada, que cojan el matarratas. Entonces, que lo van a pillar. Claro, matarratas lleva arsénico. Uy, no, doctor, estos temas no, que hay mucho. El matarratas lleva arsénico. Por eso, no le demos. El arsénico permanece doctor, en ¿y el síndrome de Medea? El síndrome de Medea mató a sus hijos para joder a su padre. Y el otro día un hijo de Satanás en mató esto de... a su chiquilla. Bueno, no, esto es todavía más desagradable. En esto del ISIS, en esto del Daesh, en esto de esta guerra cruenta que hay, este hombre hizo a la mujer comerse a su propio hijo. Primero lo mató y luego se lo hizo comer. Doctor, estamos muy mal de la azotea. Totalmente. No sabía yo eso.
Sí. Yo creí que hablabas de ese que ha matado a las 2 niñas y que se compró una sierra eléctrica para descuartizarlas. Qué pena que no se matara él solo. Sí, primero las drogó a los angelitos, las drogó y luego las asesinó con la sierra eléctrica. Pero ¿por qué estamos tan mal de la cabeza, Eso doctor? es un síndrome de Medea a los masculinos. Es mato a tus hijos para joderte a ti. A esa madre no se le olvidarán nunca sus 2 hijas. No, ni el asesino este tampoco. No, pero este le importa un comino, si no, no la hubiera matado. No, es que les hace daño por hacer daño, si es que hay mucho degenerado. Ha hecho daño, es el síndrome de Medea, en masculino. Voy a hacerte daño para toda la vida, para toda la vida. Sabrás que a tu hija la he matado por culpa tuya. Que no dice, soy yo el canalla que la ha matado y No, la no. culpa es mía, no, la culpa es tuya por haberme hecho la vida imposible. Claro. Y eso Qué pena, está así. qué pena que todos estos... Oiga, yo sé que este tema es un tema que no gusta socialmente, pero esto de la cadena perpetua, yo entiendo... No, yo colgado. Yo entiendo que esto luego saldrán los puristas a decir Sí, a mí que me la cuenten cadena, la pena de Cadena muerte revisable, no sé revisable, qué, qué tal. Pero miren, si es que han soltado el otro día a otro violador y lo han tenido que volver a coger después de llevar 8 violaciones más. 8 más, claro. 8 más. Claro. Si esto es como el maltratador físico, las mujeres muchas veces lo perdonan hasta que las mata. Y entonces dice, uy, tenía 3 denuncias por maltrato y la mujer los quitó. Pero todavía la que tiene 3 denuncias, doctor, el problema está en aquellas que son maltratadas y no denuncian. No denuncian muchas veces por miedo. Ese es el gran problema. O sea, hay Por que miedo, animar a porque que la gente ley, denuncie. no, pero es que la ley protege a los canallas. No, hoy en este Hombre, tema, doctora... no me diga, la ley protege a los canallas. No, ahí discrepo de usted. Es decir, que la ley discrepe, que la ley proteja a los corruptos y que la ley sea muy Y a lenta. los canallas. Bueno, no, pero es que hay 2 tipos de canallas. ¿Cuántos tienen, tipos de canallas, cuántas doctor? mujeres tienen orden de alejamiento? Un chorro de ellas. ¿Y qué pasa con eso? Que el alejamiento se lo pasan por el forro que tú sabes y luego los tienen a la puerta de la casa amenazándolas. No, con orden de alejamiento y con Sí. con el sistema telemático eso es más complicado. Eso es mucho más... Pero bueno, la es muy cuestión complicado porque es que tendrías que tener... Te pasa como México Distrito Federal, con 20 y tantos millones de habitantes. Si es que te asaltan en los semáforos a pistola en mano. ¿Cuánta policía tiene que haber? ¿Otros 20 millones de policías solo en México Distrito Federal? Y entran en un restaurante y raptan a 2 tíos y se los llevan y piden el rescate y luego los dejan matados, tirados, cuando han cogido el rescate. ¿Cuántos policías tendría que haber? En fin, como ven ustedes, nos estamos yendo del tema. Yo soy partidario, sincera y honradamente. Queríamos hablar de sanidad y queríamos hablar de Soy partidario enfermedades. de la pena de muerte, Bueno. así de claro. No, y algunos también. Pero nos hemos ido de tema. Veníamos a hablarles de enfermedades, ya les hemos hablado algunas. Doctor, ¿nos vamos yendo? Pues cuando tú quieras. ¿Eh? Pero vamos, el síndrome Medea, colgado. Colgado. Los violadores, colgados. Pero el Los síndrome de pederastas, Medea- colgados. No, sí está claro, nos vamos a quedar usted y yo solos. Sí. Al final. Pero Vamos a colgar a todos y siempre Sí. hay alguien que tiene alguna, Pero es que- alguna pena que cumplir. es que yo no concibo que un tío que haya una etarra de estos que ha matado 20 y tantos esté a los 13 años, es que no le ha salido ni a un año por muerto. Y luego encima va a su pueblo y le hacen un homenaje. ¿Qué hacen? Que no detienen a todos los que homenajean a ese canalla. Y lo meten en la cárcel 5 años, sin acuse de recibo, sin historia y sin juicio. 5 años. Ya ven ustedes que el Estado de Derecho No, yo a es que- algunos no nos gusta. no, a mí ese tipo de Estado de Derecho no me gusta. Sistema garantista, Vamos, por tú si acaso te- ustedes en la pero vida tienen esto algún va error. atrás como consecuencia, es lo que decimos antes de las leyes que protegen excesivamente a las mujeres en contra de los hombres, en las separaciones y demás. Pues eso ha creado el síndrome Medea. ¿Tú crees que un hijo de estos guardias civiles asesinados que tenga ahora 18, 20 años o 30 no ve un homenaje y si tiene una pistola se carga a los 5 que haya homenajeando al asesino de su padre? Al final te cuesta, al final tienes que tragar porque así está hecho el sistema. Pues no. Pero la discriminación positiva tampoco es algo que a mí me guste.
Tampoco. Esa historia. Doctor, despide usted el programa, que es su programa. Bueno, esto no es mío, no lo he comprado nunca. Cuando no compro no es mío. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos durante este tiempo con el doctor Corzo. Hablamos de medicina. E intentaremos hablar del gobierno. No, de medicina. Ah, perdón. Bueno, también podemos hablar de psiquiatría, porque como están locos todos, unos y otros, podemos hablar de los independentistas, de los otros que están callados. Esto es un cachondeo. Pues miren, aquí seguiremos para contarles cómo va el cachondeo patrio. Sí. Gracias por acompañarnos. Pasen ustedes una buena noche. Doctor. Buenas noches, Dios los guarde.